Buenas tardes, estimado ponente. Ya podemos empezar con la clase. Bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. Vamos a desarrollar esta sesión en la cual vamos a hablar sobre el área técnica municipal, más conocida como ATM en términos genéricos, ¿no? Eh, el tema que vamos a tratar el día de hoy es sumamente importante dentro de la propuesta que tienen los diferentes países en torno a la gestión de la infraestructura de saneamiento en el ámbito rural, porque es la que va a permitir eh, no solamente que se pueda operar, que se pueda manejar la infraestructura de saneamiento, sino al mismo tiempo que se genere las organizaciones de base que permitan eh, que se logre manejar este sistema, pero además, más allá de eso, que se vayan convirtiendo poco a poco en agentes promotores de su propio desarrollo. Es una estrategia en ese sentido que tiene un impacto relevante y que nosotros debemos de tener en cuenta cuando planteamos esta estrategia. Entonces, teniendo en cuenta ello, el temario que vamos a desarrollar el día de hoy toca los tres siguientes puntos. El primero, el contexto en el cual se desarrollan estas ATMs. El segundo punto, vamos a ver algunos conceptos relevantes sobre el ATM. Y en el tercer punto vamos a hablar sobre las actividades que lleva adelante este ATM. Entonces vamos a avanzar. Vamos a hablar en primera instancia sobre el contexto del ATM. El ATM, cuya denominación completa viene a ser Área Técnica Municipal, eh, es parte de una propuesta estratégica que se ha planteado en torno al saneamiento básico en el ámbito rural y que lo que busca es brindar la orientación, la guía, la capacitación a las organizaciones comunales del ámbito rural para que éstas puedan administrar la infraestructura de saneamiento y sobre todo para que puedan ir mejorando ese proceso de administración. Como su mismo nombre lo indica, el ATM va a ser una entidad adscrita, obviamente, a algún ente del Estado, un gobierno local de ámbito distrital para el caso peruano, y que va a tener competencias únicamente de carácter técnico. Es decir, el ATM no va a poder conducir, no va a poder manejar infraestructura de saneamiento, por si acaso, ¿ya? Simplemente, o mejor dicho, básicamente su trabajo está orientado a lo que es el desarrollo de la organización comunal. Ahora, el contexto en el cual se va a llevar adelante la participación de este ATM es en el marco de la política de saneamiento básico que el Estado, en este caso el peruano, haya establecido. En el caso nuestro, la política vinculada al saneamiento básico está dentro de la entidad sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Entonces, eso hace que esta entidad, el Ministerio de Vivienda, se convierta también en la entidad rectora, es decir, es la entidad que va a dar a conocer las políticas, estrategias, lineamientos, técnicas, etcétera, vinculadas a lo que es el saneamiento en términos genéricos.
Y dentro de esto, más específico, al saneamiento básico rural. Y dentro del saneamiento básico rural, ya de forma muy puntual, a lo que vendría a ser las entidades, las organizaciones que van a estar vinculadas a la infraestructura. Una de ellas va a ser esta área técnica municipal, más conocida como ATM. Dentro de su ley de organización del Ministerio de Vivienda, se entiende pues que sus competencias, ¿no?, abarcan el sector o el ámbito del saneamiento, así en términos genéricos, teniendo en cuenta que el saneamiento es bastante amplio, no solamente se restringe al saneamiento básico o incluso al saneamiento básico rural únicamente. Aparte de eso, está también el marco normativo vinculado al decreto legislativo 1280, que establece la ley marco para la gestión y prestación de servicios de saneamiento. Es dentro de este marco normativo más específico ya que se han ido generando diferentes dispositivos legales, algunos de estos han ido modificando este decreto legislativo, otros han ido perfeccionándolo, han ido aclarando, pero es en este marco normativo en el cual se establece que a través de este y derivado de este unas ciertas competencias a ciertos gobiernos locales, distritales principalmente, es que se van a establecer las normas que van a regir la prestación de servicios de saneamiento a nivel nacional, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de este dispositivo normativo, dispositivo legal normativo, el Estado ya ha establecido cuáles van a ser los mecanismos, los procedimientos que van a permitir que se pueda brindar el servicio de saneamiento a la población, ¿ya? Obviamente dentro de este mismo marco normativo y de forma complementaria están pues una serie de dispositivos que indican que también se van a establecer medidas para la gestión eficiente de la prestación de este servicio, se van a establecer los roles y funciones de las diferentes entidades, organizaciones que van a estar vinculadas al saneamiento básico. Vinculado a esto también vamos a encontrar nosotros el conjunto de dispositivos, o perdón, el conjunto de enunciados normativos que van a ir estableciendo los roles, las funciones. No todos las entidades vinculadas al saneamiento tienen roles directos, ¿no? Algunas tienen roles indirectos, algunas tienen roles más de carácter de promoción. Por ejemplo, los gobiernos regionales, a través de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, tienen como competencia ya el promover, regular actividades vinculadas al saneamiento básico, también sus funciones vinculadas ya al saneamiento es la formulación, aprobación y evaluación de planes y políticas regionales, igualmente el incentivamiento de la participación de promotores vinculados al saneamiento y un aspecto fundamental, el apoyo técnico a los gobiernos locales para la prestación del servicio. Básicamente, a través de esta ley orgánica de los gobiernos regionales, se indica pues que ellos están en la obligación de identificar fuentes de financiamiento que pueden ser del propio Estado, que pueden ser internacionales, que pueden ser privadas, de la cooperación técnica, etcétera, etcétera, que permitan una mejor gestión del saneamiento. Y además de eso, de forma muy clara,
indica que estos gobiernos regionales están obligados a un apoyo técnico a los gobiernos locales para una correcta prestación del servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno regional debería de disponer de funcionarios, de profesionales que capaciten, entrenen, organicen, guíen a los gobiernos provinciales y distritales para que puedan brindar un servicio de saneamiento básico mucho más eficiente en cada oportunidad. Ahora, ¿quién es el responsable directo de la operación, mantenimiento, funcionamiento, gestión de esta infraestructura de saneamiento? Van a ser los gobiernos distritales. Ellos son el ente responsable de todo lo vinculado al sistema de saneamiento en el ámbito distrital, tanto rural como urbano. Pero acá este marco normativo que rige a estos gobiernos subnacionales, a las municipalidades, va a engarzar con el marco normativo más específico ya relacionado al saneamiento básico rural. Sin embargo, tenemos que rescatar que en esta ley orgánica de municipalidades se indica que las municipalidades distritales, son las responsables de la administración y reglamentación que puede ser directa o por concesión del servicio de agua potable, alcantarillado, desagüe y limpieza pública. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno distrital puede conducir por su propia cuenta, ¿no?, la administración del servicio de agua potable, de alcantarillado, etcétera. O si no reúne todas las condiciones, lo puede concesionar, es decir, le puede dar a un tercero. ¿Ya? Obviamente este tercero, en el peor de los casos, va a ser de carácter privado. En otros casos es para estatal, etcétera, ¿no? ¿Ya? Pero es de responsabilidad. Entonces, ¿quién es el que va a ser responsable de si la infraestructura de saneamiento creada, generada a través de un proyecto de inversión pública, mantiene o no su capacidad de prestación de servicio? La municipalidad distrital, ¿no? Ojo, acá dice que ellos pueden administrar directamente el sistema o lo pueden administrar de forma indirecta a través de una concesión, es decir, a un tercero le traslada temporalmente esa administración. Si lo va a administrar directamente, la municipalidad tiene necesariamente que crear o de operativizar una dependencia que en términos genéricos se va a denominar UGMS, ¿no? Es decir, Unidad de Gestión Municipal de Servicios de Saneamiento, y que va a ver todo lo relacionado al saneamiento. Y esta unidad, para que quede claro acá, tiene competencias técnicas y competencias administrativas, es decir, va a capacitar, va a entrenar y también puede administrar, puede operar infraestructura de saneamiento. Esa es una forma directa. La forma indirecta requiere que la municipalidad ponga en funcionamiento una dependencia técnica denominada ATM en forma genérica. Como es indirecta, ¿no? Como es indirecto, esta ATM no va a administrar la infraestructura, no la va a operar, pero sí es responsable. Por lo tanto, el ATM tiene que tener ciertas características, ¿no? Por ejemplo, para que quede un poco más claro esto que les quiero explicar, nosotros como padres somos responsables de nuestros hijos, por eso es que nosotros les decimos cómo comportarse, cómo hacer esto, cómo va a ir al colegio, que tiene que ser, los vamos formando porque somos los responsables, ¿ya? Igualito es el ATM. Como él es el responsable de toda la infraestructura, pero no lo puede administrar, los padres no vamos a ir por nuestros hijos al colegio, ¿no? Los mandamos a ellos, pero previo a eso
tratamos de formarlos. Tienes que ser disciplinado, respetuoso, responsable, hacer la tarea, rendir el examen, presentar cuadernos. Igualito hace el ATM. Fomenta el desarrollo de organizaciones que van a administrar, las capacita, las entrena, las supervisa, las fiscaliza y las va perfeccionando, pero no administra. Él no opera el sistema, lo hace de forma indirecta a través de estas organizaciones. Entonces vamos a encontrar que hay tres niveles de gobierno en torno al saneamiento. Está el nivel nacional, donde las entidades que van a estar vinculadas al saneamiento va a ser Vivienda y Construcción, el Ministerio de Vivienda y Construcción, que es el ente rector. Salud, que va a dar los lineamientos de la calidad del agua para que no afecte la salud de las personas. El Ministerio de Educación, que va a coparticipar ¿ya? En campañas de educación sanitaria, de educación higiénica de los estudiantes principalmente. Y luego está la SUNAS, que va a verificar todo lo relacionado a la gestión de calidad de la prestación del servicio. En el ámbito regional, la entidad responsable va a ser el gobierno regional a través de sus dependencias especializadas, ¿no? Por ejemplo, la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Dirección Regional de Salud, o DIRESAS, como se les denomina, las Direcciones Regionales de Educación, que tienen las mismas competencias que las entidades sectoriales a nivel nacional, únicamente restringidas, ¿no? A su ámbito regional y principalmente o de carácter orientador, es decir, ellos permiten o facilitan que la normativa que dan estas entidades sectoriales relacionadas en este caso al saneamiento pueda ser mejor aterrizada en los gobiernos provinciales y distritales. Ese es principalmente el rol del gobierno regional. El gobierno regional no va a administrar infraestructura de saneamiento. ¿Ya? El gobierno regional no va a estar capacitando a la población, pero sí al gobierno provincial, al distrital, para que ellos sí lo hagan. Y en el ámbito local, en el nivel local ya están las municipalidades provinciales y distritales, están las redes de salud, las microredes de salud, postas médicas, etcétera. En lo que es educación están las UGELES, ya que en coordinación con el ATM, con las organizaciones de usuarios, ¿no? O JASES que se les llama, van a coordinar el desarrollo de actividades de capacitación, de entrenamiento. Y finalmente están los operadores del ámbito rural, conocidas como HAS, ¿no? La denominación genérica internacional que reciben estos operadores es de organización comunal. Esa es la denominación mundial. Ya en nuestro país, en Perú, de forma más específica, hemos optado por una denominación más o menos, digamos, característica, que es JAS, ¿no? Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, pero esta tiene sus particularidades, por si acaso. Acá están las competencias y funciones sectoriales, ¿no? A nivel de ámbito local, las municipalidades distritales van a promover la formación de promotores, van a promover que se brinde un servicio de forma adecuada, de forma idónea y sobre todo que sea sostenible. Va a planificar, va a promover el desarrollo de este tipo de servicios, de saneamiento en este caso, y va a participar en la identificación y el logro de financiamiento para proyectos de saneamiento. Luego, como les mencionaba, este gobierno local de corte distrital va a tener una de estas dos dependencias, o va a tener la UGMS o va a tener a la ATM.
La diferencia entre la UGMS y el ATM es que la UGM tiene las competencias para poder operar sistemas de saneamiento. No, donde no hay una HAS, donde no existe un operador, el UTM puede hacer. En cambio, el ATM no lo puede hacer. Necesariamente tiene que promover, tiene que formar una HAS, una organización comunal, para que ésta pueda asumir esos roles. Y por último, tenemos a esta organización comunal que es la responsable de la administración, operación, mantenimiento, funcionamiento de la infraestructura de saneamiento en el ámbito rural. Se acepta todavía en nuestro país hasta el ámbito periurbano, ¿no? Es decir, el límite entre lo urbano y lo rural. Pero ya en el ámbito urbano ya no está permitido. Esto ya les he explicado. Entonces, estos gobiernos locales, estas municipalidades distritales, son las responsables de poder conducir la operación, funcionamiento, mantenimiento de esta infraestructura o de los servicios de saneamiento básico en el ámbito rural. ¿Qué quiere decir ello? Que si la infraestructura se ve afectada por una mala operación, por no implementar procesos de mantenimiento, quien asume la responsabilidad final va a ser ese gobierno distrital. Acá están algunas de las responsabilidades de los gobiernos locales en materia de saneamiento, ¿ya? Son los responsables de poder conducir las políticas de saneamiento ambiental, salubridad, conjuntamente con las municipalidades provinciales, van a administrar y reglamentar directo e indirectamente el servicio, la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado. eh, Como ellos reglamentan, ya para estos gobiernos locales, van a retener para sí la capacidad de fiscalización, de supervisión. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno local tiene las competencias para monitorear, supervisar en cualquier momento, en cualquier oportunidad, el cómo la organización comunal, en este caso la JAS, viene conduciendo la operación, mantenimiento, funcionamiento de ese sistema de saneamiento que se le ha adscrito. Vamos a ver ahora unos conceptos generales sobre el ATM. Esto es importante para poder entender cómo es que se genera, ¿no?, la presencia de esta entidad dentro de un gobierno local y cómo es que ésta va a ir desarrollando sus actividades. Como habíamos dicho ya, es una dependencia de un gobierno local de corte distrital que está orientada principalmente a promover la formación de organizaciones comunales, reconocerlas, entrenarlas, capacitarlas y luego supervisarlas. Ahora, ¿cómo es que se genera esta posibilidad? El marco normativo, donde la entidad rectora es el Ministerio de Vivienda, ha establecido, ¿no?, que para los ámbitos rurales, la operación, mantenimiento de la infraestructura de saneamiento recaiga en la propia comunidad, pero organizada bajo un conjunto de criterios y aspectos que la entidad sectorial, la entidad rectora, el Ministerio de Vivienda, ha considerado. En otras palabras, a través de normas legales se ha establecido cuáles son los mecanismos a través de los cuales en el ámbito rural se va a operar la infraestructura de saneamiento. Uno de esos mecanismos establece cómo es que se genera, cómo funciona esta área técnica municipal. Y si funciona un área técnica municipal, tienen que existir necesariamente las denominadas organizaciones comunales, las JAS.
Entonces, también hay otra estructura normativa que establece cómo operan, cómo se forman, cómo funcionan estas juntas administradoras. Entonces, el área técnica municipal va a ser la dependencia que va a promover que se conformen, que se constituyan las juntas administradoras y también las va a capacitar y las va a supervisar, las va a monitorear. La denominación genérica mundial es área técnica municipal, pero ya en cada uno de los diferentes ámbitos, en cada una de las diferentes comunas distritales, esta denominación eventualmente puede ir variando, ¿no? Se puede denominar unidad, división, jefatura, subgerencia, subjefatura, área, oficina, dependencia, qué sé yo, cualquier denominación. Pero a pesar de ello, ¿ya? Sus características van a ser las que vamos a ver a continuación. Ahora, en cuanto a su creación, como hemos dicho, es un área que va a estar adscrita a un gobierno distrital y es en ese ámbito distrital que esta organización o que esta dependencia, el ATM, se va a generar, se va a materializar. Como forma parte del aparato estatal, tiene que seguir un conjunto de lineamientos. No, no es simplemente como en el ámbito privado, ¿no? Que se reúne Eloy y sus amigos y deciden formar su pequeña empresita, lo que fuese, y listo. ¿No? Lo conversan entre ellos, se ponen de acuerdo. En el mejor de los casos, como comunicarán a sus esposas, pues no, oye, ¿sabes qué? Flaca, gorda, chata, como le quieran decir, los muchachos y yo estamos formando una empresita que se va a llamar así, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro, ¿no? En este escenario de la TM no. ¿Por qué? Porque es una dependencia adscrita a un gobierno local que forma parte del aparato estatal. Por lo tanto, hay un conjunto de aspectos. Para empezar, se elabora y se presenta y se sustenta un informe técnico que comunica al gobierno local, es decir, al Consejo de Regidores, al Consejo Municipal, la necesidad, la importancia de constituir un área técnica municipal dentro de la estructura orgánica del gobierno local, ¿ya? Se debate, se hacen modificaciones, precisiones, adecuaciones, y una vez hecho estas, se aprueba el MOF y el ROF de esta ATM en una sesión de Consejo Municipal. Una vez aprobado, ¿no? Se procede a la comunicación de la formalización de la creación del ATM y su incorporación a la estructura orgánica de ese gobierno local. Se emite esta ordenanza y en esa misma ordenanza en la cual se crea el ATM también se establece quién es el primer encargado, el primer jefe, responsable, subgerente, director, la denominación que le corresponda, ¿ya? Y así es como se crea y se institucionaliza. Ahora, el cómo va a funcionar y de dónde va a obtener recursos lo vamos a ver en breve. Entonces, una vez que se ha creado o en paralelo a la creación del ATM, también se ha designado al primer responsable. Este responsable del ATM tiene que tener ciertas características. Para empezar, tiene que ser un profesional que tenga cierta formación de pregrado, de posgrado, qué sé yo, en disciplinas sociales principalmente vinculadas al saneamiento o a la salud. Igualmente debe de ser un profesional que tiene experiencia ya de trabajo en lo que se refiere a saneamiento básico rural, a la gestión social del saneamiento. Es deseable que domine el idioma de la localidad para que pueda comunicarse apropiada y fluidamente con los pobladores locales para que promueva esta formación de las JACES, ¿no? Si no se comunica él en el idioma, pues siempre va a estar dependiendo de
de un traductor, de un intérprete, ¿no? Y luego, pues, lo característico en los cargos de responsabilidad, ¿no? Que tenga aptitudes, actitudes de liderazgo, proactividad, responsabilidad, trabajo grupal, concertación, comunicación horizontal, asertividad, etcétera, ¿no? Todo lo que se solicita, lo que comúnmente se considera importante para un, un cargo de confianza y de liderazgo sobre un conjunto de personas. ¿Cuáles son las funciones? La primera función del ATM va a ser la de planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento. Es decir, el ATM va a generar cada año su plan de operación o su plan operativo, perdón, y en este plan operativo tiene que orientarse principalmente a la promoción del desarrollo de servicios. Ese es el objetivo. Ahora, la estrategia que va a implementar es pues la formación de estas organizaciones comunales. Para ello, al ATM se le va a encargar que sea el responsable de la administración de los servicios, pero de forma indirecta, ¿no? Es por eso que el ATM va a iniciar sus acciones de promoción, formación, formalización de estas organizaciones comunales, más conocidas como JASES. Pero así como él los va a promover, también los va a reconocer. Este reconocimiento, que es un documento a través del cual el ATM indica que efectivamente se ha creado, se ha constituido una organización comunal, JAS entre comillas, va a significar que se le adjudique, ¿no? O que se le confíe una infraestructura de saneamiento, ¿no? Porque la reconoce y le dice que forma parte de la estrategia de saneamiento y que para que pueda apoyar, le confía esta infraestructura. Pero como somos conscientes que se está formando una organización a partir de un conjunto de pobladores que eventualmente puede tener alguna dificultad en poder conocer teorías, cálculos complejos, procedimientos administrativos, etcétera. El ATM, que es quien los ha creado, va a ser el responsable de capacitarlos, entrenarlos y luego de supervisarlos y también de fiscalizarlos. Entonces, las funciones principales del ATM va a ser planificar y promover el desarrollo del servicio de saneamiento. Para ello va a promover y va a formalizar a estas organizaciones de usuarios y también las va a capacitar. Esas son las principales funciones del ATM. Pero acá hay que recordar algo importante. El ATM es el responsable de la infraestructura de saneamiento. Es quien va a comunicar, va a informar a la comunidad, perdón, a la municipalidad el cómo se viene gestionando, cómo se viene desarrollando esta, esta conformación, esta constitución de estas organizaciones comunales. Para que pueda cumplir todo esto, el ATM tiene que desempeñar una serie de roles. Como su primer objetivo es el de promover el desarrollo de los servicios. En ese mismo sentido, su primer rol como promotor social del saneamiento va a ser pues la orientación y la asistencia técnica a las JASES, ¿ya? Dentro de su jurisdicción para que éstas puedan operar apropiadamente esa infraestructura de saneamiento que se le está confiando. Luego va a estar vinculado esto, la orientación y supervisión
si queremos entenderlo nosotros como monitoreo, estaría bien porque el ATM va a monitorear a la JAS. La capacitación a la población priorizando aspectos relacionados a la cultura del agua y al medio ambiente, va a promover la formación de las JASes y su reconocimiento correspondiente, y a través de las actividades de capacitación, el ATM va a ir fortaleciendo a la organización comunal, a la JAS, como agente social del desarrollo, ¿no? Eso va a ser el otro aspecto fundamental. Tiene roles también como entidad jurisdiccional. ¿Cuál es su área jurisdiccional? Es todo lo relacionado al agua para fines poblacionales en el ámbito de su jurisdicción. Por lo tanto, es quien va a ser responsable de la actualización del diagnóstico del agua y del saneamiento básico en esa jurisdicción, la actualización e incorporación de información actualizada del sistema informático de agua y saneamiento, más conocido como SIAS, la formulación del plan de agua y saneamiento, ¿ya? A partir de este diagnóstico. Luego, su otro rol va a ser velar porque se cumpla y hacer cumplir los dispositivos normativos vinculados a la gestión del agua, a la salud de la población. Y de ahí vienen unos roles jurisdiccionales relacionados ya a la conformación de las ATM. Va a ser el encargado de aperturar, conducir el libro de registro de organizaciones comunales, va a ser quien reconozca a la organización comunal y quien finalmente elabore una serie de estrategias para intervenir en torno al recurso agua para fines poblacionales. También va a tener una serie de roles como promotor del saneamiento básico. Si bien es cierto, hemos dicho que el ATM es un área netamente técnica, ¿ya? No tiene capacidad para promover o para elaborar proyectos de inversión pública relacionados al saneamiento. Eventualmente sí puede coparticipar y desde su capacidad técnica apoyar a las entidades del gobierno local, ¿no? En la elaboración, formulación, evaluación de proyectos de inversión técnica, elaboración de expedientes técnicos, pero únicamente a modo de apoyo. Ellos no pueden asumir funciones de responsabilidad en torno a estos y mucho menos pueden ejecutar infraestructura, no tienen la competencia para dicho fin, ¿ya? Pero sí asesoran técnicamente en esos procesos de formulación de estos proyectos. Y teniendo en cuenta que su ámbito jurisdiccional es un recurso que va a ser empleado por personas, tiene que tener también roles de control, ¿no? Para poder verificar si la población o los usuarios están haciendo un uso apropiado de ese recurso, de esa infraestructura. Parte de estos roles están relacionados al conjunto de coordinaciones, acuerdos que va a realizar con las organizaciones locales vinculadas a la salud y a la educación para que éstas puedan llevar adelante la ejecución de actividades de capacitación en la población. Si es con el sector salud, ¿no? La capacitación es a los pobladores, a los núcleos familiares para mejorar sus condiciones de higiene, de salubridad. Si es con el sector educación, la capacitación está orientada a los estudiantes. Igualmente en higiene, en salubridad, ¿no? Pero el ATM es quien va a promover el desarrollo de estas estrategias. Igualmente va a ir monitoreando, ¿ya?
el nivel de conformidad o inconformidad por parte de los usuarios relacionado al cómo la HAS brinda el servicio de saneamiento, ¿no? Si están de acuerdo o no, qué sé yo, hay situaciones coyunturales donde se requiere pues que la prestación del servicio sea solamente por horas, ¿no? Principalmente en épocas de estiaje o de sequía. Entonces, todos esos aspectos va a ir considerando, va a ir monitoreando el ATM. ¿Cuáles son las actividades que desarrolla el ATM? Una vez que ha sido constituido el ATM, la primera actividad que tiene que realizar es la elaboración de su plan operativo, ¿no? Su plan de trabajo, mejor dicho, ¿no? Porque este plan de trabajo es el que va a guiar el desarrollo de sus actividades. Este plan de trabajo va a ser elaborado, va a ser formulado por el personal técnico de esta ATM con la participación de su coordinador, jefe, etcétera. Eventualmente va a considerar, va a invitar, va a solicitar la coparticipación de otros funcionarios de ese gobierno local, de representantes de las JACES, de líderes locales y cualquier otro actor que estuviese presente en la localidad y que considerasen importante a participar. La idea es que con este plan operativo se pueda establecer el conjunto de objetivos que va a permitir que en esa jurisdicción territorial, en ese distrito, se pueda llevar adelante los servicios de saneamiento en un contexto de desarrollo y satisfacción de los usuarios. Por lo tanto, es importante que dentro de esta elaboración de este plan de trabajo se tengan en cuenta algunos aspectos importantes. Por ejemplo, debe de considerarse dentro de este plan de trabajo acciones o actividades para el fortalecimiento institucional. ¿De quién? Del ATM principalmente, ¿no? Luego se deben de considerar actividades para el fortalecimiento de las organizaciones comunales, esto a través de la capacitación, el entrenamiento, es decir, dentro del plan operativo tienen que estar descritas las actividades de capacitación que el ATM va a conducir a favor de las organizaciones comunales de su jurisdicción. ¿Qué más? Eh, Objetivos relacionados al incremento y la mejora de la cobertura de saneamiento, es decir, tiene que considerarse si se va a apoyar en la elaboración de algún estudio de inversión, de preinversión, qué sé yo, de infraestructura de saneamiento en su jurisdicción. También tiene que tomar en cuenta la implementación de actividades para el control y la vigilancia de la calidad del agua. Esto lo va a hacer de manera colaborativa con las entidades de salud, con la red de salud, las microredes de salud, lo que corresponda. Básicamente ahí lo que se busca es que estas entidades, a través de sus funcionarios competentes, capaciten, ¿no?, a los responsables de la JAS para que ellos puedan ir tomando las muestras y se verifique la calidad del agua que se brinda a la población. El otro instrumento que va a permitir la gestión del ATM va a ser el registro de organizaciones comunales para la prestación de servicios de saneamiento. Este es un documento que conduce neta y exclusivamente y a total responsabilidad del ATM, donde se va a ir consignando información de las organizaciones comunales que han sido creadas y reconocidas y las características de la infraestructura que se les va confiando, ¿no? Si tienen una boca toma, la longitud del canal de conducción, etcétera. Todo eso tiene que estar detallado en este registro. Básicamente,
vendría a ser un equivalente a, a un cuadro de distribución de esta infraestructura. El proceso de reconocimiento o de inscripción de las organizaciones en este registro es relativamente sencillo, ¿no? Una vez que la JAS ha sido constituida y se ha designado su primera junta directiva, el representante de esta organización, es decir, el presidente del consejo directivo, se acerca a la ATM llevando su acta de creación, llevando su copia de DNI y listo. Con eso nada más basta. No es necesario que presente algún otro documento, tampoco es que tenga que hacer algunos pagos, nada de ello, ¿no? Es bastante sencillo. Lo que se busca es que la conformación y sobre todo el reconocimiento de las organizaciones comunales sea relativamente ágil, ¿no? Que no le sobrecargue de costos a la organización para que éstas no se desalienten. Ahora, acá es importante recalcar, este registro de usuarios tiene que irse actualizando cada 2 años, es decir, cada 2 años se va a ir actualizando la información, porque como hemos dicho, van a presentarse situaciones en las cuales el ATM va a supervisar a la JAS y de encontrar irregularidades, de encontrar incumplimientos, la va a amonestar y eventualmente le puede suspender la asignación de infraestructura. Entonces, cuando sucede eso, tiene que comunicarse, tiene que actualizarse, ¿no?, la información para que las entidades respectivas tomen conocimiento de lo mismo. Esto es lo que les comentaba, ¿no? El registro de organizaciones comunales, que tiene que estar siendo actualizada cada 2 años. Eh, el otro documento es el diagnóstico de sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural. Este es un instrumento que va a implementar el ATM para tomar conocimiento de la situación actual o de la situación de ese momento de cómo están los sistemas de agua y de saneamiento, cuántos son, cuáles son los componentes de cada uno de ellos, cómo vienen brindando el servicio, si está dentro de los parámetros o dentro de los rangos de aceptabilidad, de calidad, etcétera. Si la cantidad de haces se ha incrementado, se mantiene o puede haber disminuido, ¿no?, debido a que hay migración, debido a que hay una serie de incumplimientos, se ha terminado retirando la confianza o retirándoles la asignación de infraestructura. Este diagnóstico, como les mencioné, va a ser conducido por el ATM. De preferencia tiene que ser desarrollado cada 2 años, de modo tal que la información que se va obteniendo vaya actualizando también la base de datos, el inventario que se tiene. Para el desarrollo de este diagnóstico, ¿ya? El ATM tiene que coordinar con los funcionarios de su localidad, igualmente tiene que poner en conocimiento de las JACES que se va a llevar adelante este diagnóstico para que ellos puedan actualizar su información y la puedan proveer de acuerdo a aquello que se está presentando en su localidad. Esta información recogida, obtenida de este diagnóstico, va a ser subida al CIAS para que se vaya actualizando esa información, también esa base de datos. Esta información le va a servir a las entidades sectoriales, a las entidades rectoras, ¿no?, en salud poblacional, en saneamiento propiamente dicho, tomar una serie de decisiones relacionadas a sus competencias, relacionadas a la inversión, relacionadas
a otras estrategias que vienen implementándose, como es el programa de, ¿cómo se llama este programa? Mm, un programa, se me ha ido ahorita el nombre, al cual pertenece la Meta 5 y otras más, ¿no? Ahora, acá hay un aspecto importante, ¿no? Para que el ATM pueda desarrollar de forma más apropiada este diagnóstico, eventualmente le puede solicitar la capacitación previa de sus funcionarios, de sus técnicos, etcétera, al gobierno regional, ¿no? El gobierno regional tiene la responsabilidad, tiene la función de capacitarlos, de entrenarlos para que ellos puedan brindar un mejor servicio. Entonces, si el personal está mejor capacitado para poder conducir, organizar, guiar, orientar a las JACES, eventualmente va a desarrollar un mejor servicio. El otro instrumento de gestión de la JAS van a venir a ser las fichas de monitoreo y supervisión. Como ya habíamos mencionado, el ATM va a promover la conformación de JACES, ¿no? Las va a reconocer y les va a asignar una infraestructura. Pero al mismo tiempo, sobre la JAS va a implementar procesos de capacitación, de entrenamiento, ¿no? En cómo se gestiona o cómo se opera la infraestructura, uno, cómo realiza el mantenimiento, y para ello los va a entrenar, los va a capacitar en la elaboración de sus planes de operación y mantenimiento y sobre todo en la ejecución del plan, es decir, en el desarrollo de las actividades principalmente de mantenimiento. Y como los va a capacitar, los va a entrenar, la HAS, no, perdón, el ATM también va a ser responsable de poder supervisar a la HAS, es decir, la capacita, ¿no? Y luego los evalúa. Algo como lo que hacen los profesores en las aulas, ¿no? El profesor viene, te explica, te indica, te enseña, te acompaña, te guía, te hace hacer tu práctica, etcétera. Eso a lo largo de todo el ciclo y a fin de ciclo te evalúa, ¿no? Te dice, ya muy bien, ya hemos aprendido, hemos hecho esto, hemos hecho el otro, ahora viene la evaluación. Todo lo que hemos hecho, ¿no? Va a ser contrastado a través de esta evaluación, de esta supervisión. Igualito hace la ATM, capacita a las JACES y luego las supervisa, las monitorea, ¿no? Y así como en la universidad el profesor, el ingeniero nos evaluaba, ¿no? Y si obteníamos una buena nota, nos aprobaba y seguíamos adelante. Si obteníamos una nota que no se acercaba a los requerimientos para ser aprobados y promovidos, pasábamos a los ciclos de recuperación, de exámenes subsanatorios, compensatorios, complementarios, etcétera. Acá va a suceder algo similar. La JAS cuando evalúa o la ATM cuando evalúa la JAS y esta es observada, va a implementar un proceso o un programa de capacitación de acompañamiento, que de acuerdo a un puntaje que se ha establecido, ese acompañamiento va a tener cierta frecuencia. Va a ser muy frecuente todos los días a lo largo de una serie de semanas, va a ser menos frecuente algunas semanas en un lapso de meses, va a ser poco frecuente unos cuantos meses o unas cuantas visitas por mes o va a ser muy esporádica. Pero eso va a ser a partir de la implementación de estas fichas de monitoreo y supervisión. Pero como habíamos dicho, para que esta supervisión se lleve adelante, previamente el ATM tiene que capacitar, ¿no? Tú no puedes tratar de monitorear, de fiscalizar, de supervisar a alguien si previamente no le has hecho conocer en lo que se le va a supervisar y si antes de esto incluso no lo has entrenado, ¿no? Es como en el colegio o en la universidad nuevamente. Por ejemplo, el ingeniero no te iba a preguntar pues sobre algo que no has hecho, ¿no? Sino sobre aquello que han desarrollado con él o lo que él ha explicado, sobre eso versaba el examen de evaluación.
Y si eventualmente venían unas preguntas de temas que no se había hecho, inmediatamente se hacía conocer, ¿no? Ingeniero, esto no hemos hecho, no nos puede evaluar. Acá sucede lo mismo. Pero esta capacitación de las organizaciones comunales, ¿ya? Eh, la JAS las va a hacer de dos formas, los va a hacer de forma directa o de forma indirecta. Cuando es de forma indirecta, la JAS va a coordinar con las entidades de salud y de educación para que éstas puedan llevar adelante una serie de eventos de capacitación, ¿no? Pero lo hacen bajo la coordinación del ATM y la JAS, no lo hacen solos, es decir, no es que la JAS solamente coordina con la UGEL, solamente coordina con la red de salud y listo, sino que coparticipa con el ATM. Es más, el ATM es quien lidera y conduce estas coordinaciones y que participa también en las mismas a modo de vedor. Obviamente ya cada entidad sectorial o subsectorial va a participar de acuerdo a sus competencias, ¿no? Pero el ATM es quien conduce esto. Y la otra estrategia de capacitación sí es más directa, ¿no? Capacita directamente a la JAS, pero principalmente a la junta directiva en temas relacionados a los instrumentos de gestión de la JAS, su plan operativo, su plan de operación y mantenimiento, y también en temas de rendición de cuentas, ¿no? Una vez cobrada la cuota familiar, la JAS cómo ejecuta ese gasto total que ha cobrado, ¿no? Se entiende que el total del monto que cobra por cuota familiar tiene que cubrir el presupuesto de su plan de operación y mantenimiento. Pero esta operación y mantenimiento tiene que responder al plan que se ha elaborado. Es decir, si en el plan he dicho que voy a gastar 5.000 soles en reparar el reservorio, tendría que gastar 5.000 soles en eso o una cifra bastante aproximada. No podría ser que yo no haya planificado la reparación del reservorio, no sea necesaria y empiece a rendir cuentas diciendo que se ha reparado el reservorio o que no exista esta rendición de cuentas y que se argumente únicamente que sí, pues que un monto X de soles se gastó en reparar el reservorio. ¿Dónde están los documentos de sustento? No hay, ¿no? Nos olvidamos, no sabíamos, etcétera. Entonces, cuando el ATM lleva adelante estos procesos de capacitación directa de las organizaciones, es decir, de las JAS, el ATM va a llevar adelante su proceso de monitoreo, supervisión. Va a solicitar o va a coordinar con el personal de la JAS, ¿no? Las fechas y oportunidades de las visitas para dicho fin. No es de que el ATM se aparece mañana, ¿no? El hoy que está encargado del ATM dice, mañana no tenemos mucho que hacer, nos vamos a tal JAS a supervisar, a monitorear. No, se coordina con ellas la fecha en la cual va a realizar esa supervisión, ese monitoreo. ¿Por qué? Porque esa supervisión, ese monitoreo va a estar orientada a fiscalizar o a observar o a monitorear, a supervisar cómo la JAS viene brindando el servicio y cómo viene ejecutando su presupuesto de su plan de operación, de su plan de mantenimiento. Entonces, si no se comunica oportunamente a la JAS, puede ser pues que no esté actualizado algún registro, que la documentación no esté correctamente ordenada, ¿no? Básicamente, con la coordinación, lo que se busca es darle la oportunidad a la JAS para que pueda hacer una buena presentación de la documentación de gestión que tiene a su cargo. Una vez que se ha coordinado la fecha de supervisión, de monitoreo, ¿no? El ATM se apersona y le solicita a la JAS que le alcance toda la información que se había coordinado, ¿no? Principalmente los libros de actas, libros contables,
libros auxiliares, cuaderno de cobranzas, etcétera, ¿no? Para que se proceda a hacer la verificación de la idoneidad en la implementación del programa. Eh, Esta verificación se tiene que hacer de forma conjunta, ¿ya? La JAS participa de forma conjunta con la Junta perdón, con el ATM para verificar que la documentación que se está alcanzando sea la idónea, sea la apropiada. Y el ATM va validando esta información si es necesario o si encuentra que es oportuno, es pertinente hacer alguna observación, solicitar alguna aclaración, etcétera, la va a ir haciendo conocer. Una vez concluido todo este proceso, el ATM elabora su ficha de monitoreo y seguimiento, una copia le entrega a los representantes de la JAS y la otra copia, ¿no? La reserva con él para ser integrada al sistema de información de saneamiento. ¿Ya? Concluida esta visita, la junta directiva de la JAS tiene la obligación de hacer de conocimiento el resultado de esa visita de monitoreo, de supervisión. ¿A quién le va a hacer de conocimiento? A su asamblea general, ¿no? ¿Qué resultados se plantean en esta ficha? Básicamente lo que se plantea es el resultado de la evaluación de la JAS, ¿no? Es decir, se ha verificado si la JAS viene conduciendo la elaboración de sus registros o de sus libros contables, de sus cuadernos de actas, etcétera, si estas corresponden a los esquemas que se le ha indicado. Luego se verifica si la ejecución de presupuestos es concordante con su plan operativo, y de todo ese proceso de verificación va a generarse un puntaje de calificación, ¿no? Si el puntaje que se obtiene es de 50 puntos a más, ¿no? Indica que la JAS está siendo conducida de forma aceptable, ¿ya? Y que la próxima visita de monitoreo, de seguimiento, se va a realizar a los 3 meses todavía, ¿ya? Si la JAS ha obtenido un puntaje entre 30 y 40 o entre 31 y 40, quiere decir que el ATM realizará sobre esta JAS visitas de seguimiento al menos cada 2 meses, ¿ya? Para verificar si algunas de las observaciones que se ha planteado, las recomendaciones que se ha vertido, están siendo implementadas. Ahí se entiende que la JAS está gestionando la infraestructura, está brindando el servicio de una forma bastante aceptable, ¿no? Que se acerca ciertamente en algo a unos criterios de sostenibilidad, pero que requiere todavía ser apuntalado, ser fortalecido. Si por el contrario la JAS obtiene un puntaje que va de 15 a 30, la ATM va a determinar un seguimiento de forma mensual, es decir, va a plantear la necesidad de visitas mensuales, ¿no? Para estar coordinando, estar orientando de una forma más asertiva, ¿ya? A la JAS en el desarrollo de sus actividades, principalmente en la ejecución de su plan operativo. Significa también que la JAS, ¿no?, viene desarrollando su prestación de servicios de una forma regular. No es buena, pero tampoco es mala. Y finalmente, si la JAS obtiene un puntaje que está por debajo de los 15 puntos, el ATM va a indicar que es necesaria una asistencia técnica semanal al menos, ¿ya? Esto se va a entender como que la JAS viene conduciendo sus actividades de una forma poco eficiente, por no decirlo deficiente.
Pasado estos periodos, principalmente de este periodo de visitas semanales, ¿ya? El ATM va a volver a hacer otra visita de fiscalización, siguiendo los protocolos que hemos visto anteriormente, y va a volver a calificar el desempeño de la JAS. Se entiende que debería de mejorar, ¿no? Porque hay de por medio una capacitación más intensiva, un acompañamiento semanal incluso, estamos viendo, que debería de permitir que la JAS mejore sustancialmente la gestión de su infraestructura. Como habíamos mencionado, para ello la ATM va a implementar escenarios de capacitación que puede ser a nivel de familias, escuelas, como también de visitas domiciliarias, ¿no? En ambos casos, los temas que se van a tener que tocar de forma transversal van a ser los momentos críticos, como es el lavado de manos, el uso racional y adecuado del agua en la vivienda y el buen uso, operación y mantenimiento de las unidades básicas de saneamiento, más conocidas como VS, ¿no? Si bien es cierto, sabemos que en el ámbito rural, el sistema de gestión de las aguas residuales no se genera a través de un sistema alcantarillado, esto principalmente por la dispersión de la población, ¿no? Sería totalmente antieconómico generar un sistema de alcantarillado para dicho fin. Y la estrategia técnica que se implementa son las UBS, ¿no? Las unidades básicas, tipo compostera, etcétera. ¿Ya? Pero estas que son adscritas a cada familia, ¿no? Su operación y mantenimiento ya recae en el ámbito familiar de cada núcleo familiar. Ya no es responsable directo el, la organización comunal, pues, ¿no? Sino ya cada familia tiene que conducir apropiadamente la operación y el mantenimiento de estas UBS. Y para ello, ¿no? La JAS tiene que estar monitoreando, ¿no? Tiene que estar verificando que la familia de Eloy, ¿no? Esté manteniendo bien su UBS, su compostera, lo que fuese que se ha generado, ¿ya? Y eso obviamente lo va a verificar posteriormente el ATM correspondiente. A nivel de la organización de la JAS, ¿no? El ATM va a capacitar, como ya les había mencionado, al consejo directivo. Primero en la elaboración, en la preparación de sus instrumentos de gestión organizacional, su plan operativo, etcétera, y luego en la metodología correcta para la ejecución de los gastos y la posterior rendición de cuentas. ¿Ya? Va a haber un momento de control importante que va a ser el momento en el cual la JAS le rinde cuentas a la Asamblea General, ¿no? Ahí va a verificarse si se ha estado implementando apropiadamente. Más allá del monitoreo de la visita técnica que el ATM va a conducir sobre la JAS, lo que ya hemos comentado anteriormente. Adicional, de forma adicional, acá tendríamos que mencionar pues que el ATM va a alcanzarle, le va a facilitar eventualmente de algunos formatos, de algunos modelos a la JAS para que ésta pueda tener un instrumento más estandarizado, digamos, más versátil que le permita llevar adelante estas actividades. No es de que la JAS le va a dejar, le va a decir, sí, tienes que elaborar tu plan de negocio, tu plan de operación de esta forma, y ya ve tú cómo haces, ¿no? Si no le va a alcanzar algunos modelos, algunos ejemplos que eventualmente la organización puede usar para desarrollar su actividad. En cuanto a la
función relevante que tiene la JAS en torno a al fomento de la creación de organizaciones comunales. O perdón, en cuanto a la función que tiene el ATM, ¿no? Como habíamos mencionado, el ATM va a ser responsable de que se vayan a ir constituyendo, se vayan a ir creando estas organizaciones comunales que luego se van a denominar en específico como JASES. Pero para ello, el ATM tiene un protocolo. ¿No? No es de que simplemente el ATM va y dice, ya acá se forma una organización comunal, una JAS, y listo. Como la organización se va a formar en el ámbito comunal para empezar, el ATM tiene que coordinar con esa organización comunal, con la comunidad, como se llame, ¿no? La importancia, la pertinencia de la constitución de esa junta. Para ello va a coordinar con las autoridades locales, ya presidente comunal, teniente gobernador, juez de paz, etcétera, el desarrollo de una asamblea donde les comunique la necesidad, la importancia de establecer esta organización. Una vez hecho esto, se va a desarrollar esta reunión en la cual se va a explicar las ventajas que tiene el poder generar esta organización comunal. La comunidad se entiende que va a determinar por la necesidad de constituir o de constituirse o de constituir algunas o una organización comunal, va a llevarse adelante el proceso electoral de elección de la primera junta directiva de la organización comunal y una vez llevada esta se va a proclamar a la primera junta directiva de la organización comunal. Y luego, como ya les mencioné, ¿no? El presidente de esta junta directiva se va a presentar ante la ATM, ¿ya? Y va a solicitar su reconocimiento y su registro en el padrón de organizaciones comunales. Una vez que solicite este registro y este se materialice a través de su inscripción en el padrón de organizaciones comunales prestadoras de servicios de saneamiento, el ATM tiene la obligación de asignarle un sistema de saneamiento, ¿no? Es bastante común en ese sentido que se vayan constituyendo estas organizaciones comunales en la medida que también se va desarrollando la infraestructura, porque de lo contrario no tendría razón, ¿no? ¿Para qué se constituyen en una JAS si no hay una infraestructura que vayan a administrar? Y acá hay que ser bastante específicos. Bajo este esquema normativo que estamos comentando, las JASES se crean única y exclusivamente como entidades sin fines de lucro y cuya única finalidad es la administración, operación y mantenimiento de infraestructura de saneamiento rural en su jurisdicción. No pueden estar orientadas a otra finalidad, es decir, no se puede crear una JAS para que al mismo tiempo brinde servicios de consultoría, brinde servicios de apoyo productivo, nada de eso. Se constituye únicamente con la finalidad de operar, de administrar infraestructura de saneamiento y nada más. Si no es así, ya si tiene otras finalidades más, el marco normativo establece que no se reconozca esa JAS, ¿no? O que se queda constituida, pero no es que no quede inscrita. ¿Ya? Y hay una serie de niveles de supervisión a las actividades que realiza el ATM. Como habíamos mencionado anteriormente, ya la JAS o el ATM va a llevar adelante una serie de funciones, pero en muchas oportunidades este ATM va a requerir la coparticipación de algunas otras entidades que le permitan o que le ayuden en el desarrollo de sus actividades.
¿no? Para empezar, va a estar el gobierno provincial, o la municipalidad provincial, perdón, ¿no? Que a través de sus entidades respectivas puede ir capacitando, ¿no? Al personal técnico del ATM para un mejor desarrollo de sus actividades. Luego van a estar las entidades de ámbito regional, la dirección regional o la gerencia regional, como se denomine, que sí es la responsable de capacitar y entrenar a los funcionarios del ATM en el desarrollo de sus actividades, ¿no? Principalmente de aspecto administrativo. Y luego está la supervisión nacional a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural, que va a llevar adelante una serie de verificaciones de cumplimiento de metas en el marco de este programa de incentivos, principalmente a través de la Meta 5, ¿no? Funcionarios de la PNCR van a acercarse a la jurisdicción del ATM y de las JACES y van a verificar si estas vienen brindando servicios, en qué porcentaje lo vienen realizando, la calidad de la prestación de ese servicio y otros aspectos más. Esta información que constituye ya el desarrollo de la Meta 5 va a ser contrastada con una serie de indicadores tope y dependiendo del cumplimiento, ¿no? Tiene que estar por encima del 90-95%, se va a asignar algún incentivo. Entonces, hay algunas acciones de supervisión, principalmente de carácter regional, que se tienen que tener en cuenta, ¿ya? Antes de la supervisión, el ATM tiene que verificar que están actualizadas todas las bases de datos de las diferentes JACES, que éstas han venido implementando sus diferentes instrumentos de gestión y que han ido informando también, ¿no? Los procesos de ejecución de gastos. Durante la supervisión, ¿no? Estas entidades del gobierno regional van a verificar in situ, ¿no? Que las actividades que desarrolla el ATM se están cumpliendo cabalmente, van a hacer contrastaciones, ¿no? A través de visitas de campo a las diferentes JACES para verificar que efectivamente el ATM ha estado desarrollando las actividades de capacitación para empezar, las actividades de monitoreo y supervisión y fundamentalmente que se han ido emitiendo, ¿no? Las fichas de monitoreo y que estas constan en el legajo documental que maneja cada ATM y también que maneja cada una de las JACES. Luego de ello, después ya de la supervisión, si existen algunas observaciones, ¿no? Las entidades del gobierno regional van a verificar que estas observaciones hayan ido siendo levantadas, hayan sido eh, atendidas a través de las actividades de capacitación que ha ido implementando el ATM y que esto ha permitido que todas ellas vayan siendo subsanadas. Y para ello va a conducir un documento, ¿no? Que es un cuestionario que se va a ir llenando, lo llena el funcionario del gobierno regional, ¿no? Conjuntamente con el representante del ATM, donde se va tomando conocimiento de los niveles de cumplimiento, ¿no? De cada una de las actividades que ha realizado el ATM en las distintas JACES que tiene bajo su jurisdicción, ¿ya? Ojo, este documento, este cuestionario también es aplicable con algunas modificaciones a las UGMS. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si hubiesen consultas, quedo atento para poderlas atender.